Hay una pregunta que casi nadie se hace en serio. No porque sea difícil de responder, sino porque asumimos que ya la conocemos. La pregunta es esta: ¿qué es realmente el dinero? No en el sentido filosófico, sino en el sentido más concreto posible. ¿Qué es ese papel que llevas en la cartera? ¿Esos números en una pantalla? ¿Esa cifra que aparece en tu cuenta bancaria cada fin de mes? La mayoría diría: es lo que gano por trabajar. Otros dirían: es lo que necesito para vivir. Ambas respuestas son verdad, pero ninguna de las dos explica cómo funciona el dinero realmente. Y esa diferencia entre saber que el dinero existe y entender cómo se mueve, lo que hace, lo que destruye, lo que construye, es exactamente la diferencia entre una persona que avanza financieramente y una que trabaja toda su vida sin llegar a ningún lado. Este no es un video sobre cómo hacerse rico, es algo más importante. Es sobre cómo funciona el sistema en el que todos participamos sin que nadie nos haya explicado las reglas. Porque si hay algo que las últimas décadas han demostrado con claridad, es que la educación financiera no llega por defecto. Nadie te la regala. El sistema no está diseñado para que lo entiendas, sino para que lo uses. Y usar algo que no entiendes tiene consecuencias. Siempre. Empecemos por algo que puede sonar extraño. El dinero no es riqueza. El dinero es una representación de riqueza, un instrumento, un acuerdo colectivo. La riqueza real son los recursos, los activos, la capacidad productiva, el tiempo. El dinero es simplemente el lenguaje que usamos para medirla y moverla. Esta distinción parece teórica, pero tiene consecuencias brutalmente prácticas. Porque si crees que el dinero es riqueza en sí mismo, lo tratas como si simplemente tenerlo fuera suficiente. Lo guardas, lo acumulas, y sin darte cuenta, lo ves perder valor año tras año mientras el mundo a tu alrededor sigue moviéndose. La mayoría de las personas aprendieron a relacionarse con el dinero de manera instintiva, por observación, por imitación. Vieron cómo sus padres lo manejaban, escucharon frases repetidas durante años: el dinero no alcanza, hay que ahorrar para lo que uno necesita, mejor no endeudarse con nadie, y construyeron a partir de ahí toda una filosofía financiera. El problema es que esas frases no son necesariamente falsas, pero tampoco son suficientes. Son fragmentos de sentido común que no explican el mecanismo. Son consejos sin mapa, y navegar sin mapa tiene un costo que no siempre es inmediato, pero que tarde o temprano se presenta, en forma de deuda acumulada, en forma de ahorros que no alcanzan, en forma de una sensación permanente de que el dinero nunca es suficiente, sin saber bien por qué. Para entender cómo funciona el dinero, hay que entender de dónde viene. Y la respuesta honesta es que el dinero moderno no viene del trabajo, no viene del oro, no viene de ningún recurso físico concreto. En la mayoría de los sistemas económicos contemporáneos, el dinero se crea principalmente a través del crédito. Cuando un banco te otorga un préstamo, no está sacando ese dinero de una bóveda llena de billetes acumulados por otros ahorradores. Está creando ese dinero en el momento en que firma el contrato contigo. Esto no es una teoría conspirativa ni una metáfora. Es el funcionamiento básico del sistema bancario de reserva fraccionaria que opera en prácticamente todo el mundo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que el dinero y la deuda son, en muchos sentidos, la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Cuando existe un peso en tu cuenta, existe porque alguien, en algún lugar del sistema, tiene una deuda equivalente. La expansión del crédito hace crecer la cantidad de dinero en circulación. La contracción del crédito la reduce. Esto explica por qué las crisis financieras no son simplemente accidentes, sino fenómenos sistémicos. Cuando la deuda se vuelve insostenible y el crédito se colapsa, el dinero literalmente desaparece del sistema. Y con él, empleos, empresas y capacidad de consumo. El ciclo económico no es un misterio divino, es la respiración del crédito. Ahora bien, si el dinero se crea como deuda, y si la deuda tiene un costo llamado interés, entonces hay algo fundamental que comprender. La deuda siempre exige devolverse con más de lo que se recibió. Esto, que parece obvio, tiene implicaciones que van mucho más allá de las finanzas personales. A nivel macroeconómico, significa que el sistema está diseñado estructuralmente para crecer, porque si no crece, la deuda no puede pagarse. A nivel personal, significa que cuando pides dinero prestado, la lógica que opera en tu contra es matemáticamente inexorable. El tiempo trabaja para quien presta, no para quien pide.
Aquí es donde muchas personas sienten que algo no está bien en su situación financiera, pero no saben identificar exactamente qué. Tienen trabajo, ganan un salario, pagan sus cuentas, y aún así, a fin de mes, la cuenta está justa o en negativo. Lo que no ven es la estructura de transferencia que opera silenciosamente. Parte de su salario va a intereses de la tarjeta de crédito, del préstamo del auto, del crédito de consumo que tomaron en una temporada difícil. Cada uno de esos pagos es dinero que se transfiere de quien trabaja hacia quien presta. Y ese flujo, que parece pequeño mes a mes, acumulado durante años, representa una cantidad enorme de riqueza que cambia de manos sin que nadie lo llame por su nombre. Existe un concepto que transforma radicalmente la forma en que una persona ve su situación financiera. El flujo de dinero. No cuánto ganas, sino hacia dónde va lo que gana. La mayoría de las personas piensa en términos de ingresos y gastos, como si fueran dos columnas separadas. Pero lo que realmente determina tu posición financiera a largo plazo es algo más sutil. Si el dinero que entra trabaja para ti o trabaja contra ti. Cuando pagas intereses, el dinero trabaja contra ti. Cuando generas intereses o rendimientos, el dinero trabaja para ti. Esta diferencia, que parece un juego de palabras, es la línea que separa dos realidades financieras completamente distintas. Los economistas del comportamiento han documentado extensamente por qué este mecanismo es tan difícil de ver. El ser humano tiene una tendencia profunda a valorar más lo inmediato que lo futuro, lo que en psicología se llama descuento hiperbólico. Comprar ahora y pagar después activa los mismos circuitos cerebrales que obtener una recompensa inmediata. El dolor del pago se proyecta hacia el futuro, mientras que el placer del consumo ocurre ahora. El resultado es predecible. Decisiones que se sienten bien hoy pero que cuestan caro mañana. Y como este mecanismo opera de manera inconsciente, la mayoría de las personas no lo percibe como una decisión activa, sino simplemente como la forma en que funciona la vida. Hay una distinción que cambia completamente la forma de ver el patrimonio personal. La diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que lo saca. Esta definición, popularizada por Robert Kiyosaki, pero con raíces en el análisis financiero clásico, parece simple pero resulta enormemente reveladora cuando la aplicas a la vida cotidiana. La casa en la que vives puede sentirse como un activo, pero si estás pagando hipoteca, impuestos, mantenimiento y seguros, en términos de flujo de caja mensual, es un pasivo. El auto que compraste a crédito genera gastos todos los meses. La ropa, los gadgets, los muebles, todos son pasivos desde el momento en que los compras, porque su valor disminuye y no generan ningún retorno. Esto no significa que no debas comprar esas cosas, significa que debes comprarlas con conciencia de lo que son. El problema no es tener pasivos. El problema es confundir los pasivos con activos, pensar que acumular cosas es lo mismo que acumular riqueza. Una persona que gana mucho dinero pero lo convierte todo en pasivos, autos de lujo, ropa de marca, vacaciones financiadas, vive en un ciclo donde el ingreso alto solo financia un estilo de vida alto, sin construir nada que genere ingresos propios en el futuro. La evidencia sugiere que muchas personas de ingresos medios y altos en economías de consumo activo viven exactamente en esa trampa sin reconocerla como tal. Existe una fuerza en las finanzas que Einstein, según la leyenda, llamó la octava maravilla del mundo: el interés compuesto. La historia puede ser apócrifa, pero la idea es exacta. El interés compuesto es el proceso por el cual los rendimientos sobre un capital se reinvierten y generan nuevos rendimientos, que a su vez generan más rendimientos, en un ciclo que crece de manera exponencial con el tiempo. Lo que hace especial al interés compuesto no es su tasa, sino su horizonte temporal. Con tiempo suficiente, incluso tasas modestas producen resultados extraordinarios. Sin tiempo suficiente, incluso tasas altas producen resultados mediocres. Aquí es donde el comportamiento y la matemática se encuentran de manera reveladora. El mayor obstáculo para aprovechar el interés compuesto no es la falta de dinero, aunque eso importa, es la impaciencia. Es la tendencia a interrumpir el proceso, a retirar los fondos cuando hay una necesidad urgente, a priorizar el consumo presente sobre el crecimiento futuro. Y esta impaciencia no es un defecto de carácter, es una característica cognitiva profundamente humana. El cerebro no tiene intuición para el crecimiento exponencial,
que permanece casi invisible durante años antes de acelerarse de forma dramática. Esto significa que las personas abandonan justo antes de que el proceso empiece a dar resultados visibles, confirmando su creencia de que ahorrar e invertir no funciona. Hay un fenómeno que afecta a todas las personas que tienen dinero guardado en efectivo o en cuentas que no generan rendimientos: la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios en una economía. Lo que hoy cuesta 100 puede costar 110 en un año, 120 en 2. Esto no es solo un dato económico abstracto, es una transferencia silenciosa de riqueza. Cada año que el dinero guardado en efectivo no crece al ritmo de la inflación, pierde poder adquisitivo. No en términos nominales, el número en tu cuenta sigue siendo el mismo, pero en términos reales, en términos de lo que puedes comprar con ese dinero, eres más pobre. La trampa psicológica de la inflación es que opera de forma invisible. Si alguien te robara el 10% de tus ahorros, lo sentirías de inmediato. Pero si ese 10% desaparece a lo largo de un año a través de la erosión del poder adquisitivo, apenas lo notas. Ves que las cosas cuestan un poco más, pero lo atribuyes a causas difusas, a la crisis, al gobierno, al mercado, sin relacionarlo directamente con la pérdida real que estás experimentando. Y esa invisibilidad hace que muy pocas personas tomen decisiones activas para protegerse de ella, guardando dinero en instrumentos que al menos igualen la inflación o en activos que la superen. Todo lo anterior, los mecanismos del crédito, el flujo del dinero, el interés compuesto, la inflación, sería suficiente para transformar la relación financiera de cualquier persona. Pero hay un elemento que ningún libro de finanzas puede ignorar: el comportamiento humano. La economía del comportamiento ha demostrado en décadas de investigación que las personas no toman decisiones financieras de manera racional, sino bajo la influencia de sesgos cognitivos, emociones, contextos sociales y hábitos profundamente arraigados. No es que la gente no sepa que debería ahorrar, es que ahorrar requiere resistir impulsos que el entorno refuerza constantemente. El sesgo del presente, ya mencionado, es solo uno de muchos. Está también el efecto de anclaje, donde el precio que vemos primero afecta nuestra percepción de todos los precios siguientes. Está la aversión a las pérdidas, que hace que el dolor de perder dinero sea psicológicamente más intenso que el placer de ganarlo en la misma proporción, lo cual lleva a decisiones conservadoras que no siempre son las más racionales. Está el comportamiento gregario, la tendencia a hacer lo que hace la mayoría, que en los mercados financieros produce exactamente el ciclo opuesto al óptimo: comprar cuando todo sube y vender cuando todo baja. Entender estos sesgos no los elimina, pero los hace visibles, y lo que es visible puede gestionarse. Una persona que entiende cómo funciona el dinero no necesariamente se vuelve más disciplinada de un día para el otro, pero sí empieza a ver de manera diferente las decisiones que antes tomaba por costumbre. Ve la tarjeta de crédito no como una extensión de su poder de compra, sino como un préstamo con costo. Ve el auto financiado no como un símbolo de éxito, sino como un pasivo que le costará más de lo que el vendedor le dijo. Ve el efectivo guardado bajo el colchón no como prudencia, sino como una pérdida silenciosa. Y empieza a preguntarse qué parte de su dinero está trabajando para él y qué parte está trabajando contra él. Este cambio de perspectiva no produce resultados inmediatos, porque el dinero opera en el tiempo y los resultados se acumulan despacio. Pero la dirección cambia. En lugar de agregar pasivos mes a mes, empieza a construir aunque sea pequeñas posiciones en activos. En lugar de pagar solo los mínimos de una deuda, empieza a atacarla desde el principio. En lugar de dejar dinero quieto, busca al menos que se mueva al ritmo de la inflación. Son ajustes que parecen menores en el corto plazo, pero que, como el interés compuesto, se aceleran con el tiempo. La evidencia de décadas de estudios en finanzas personales es clara al respecto. No es el ingreso lo que determina la acumulación de riqueza en el largo plazo, sino el comportamiento sostenido en el tiempo. Llegados a este punto, hay algo que vale la pena decir con claridad. Entender cómo funciona el dinero no convierte a nadie en una persona moralmente superior, ni en un experto financiero automático. Tampoco resuelve las estructuras económicas que hacen que para muchas personas el margen de maniobra sea estrecho desde el principio, que los salarios no alcancen, que la inflación golpee con más fuerza a quienes menos tienen, que el acceso al crédito sea más caro para quienes más lo necesitan. La comprensión financiera individual es necesaria pero no suficiente. La política económica, los sistemas de protección social
la distribución del ingreso, son determinantes estructurales que ningún libro de autoayuda puede reemplazar. Dicho esto, dentro del espacio de decisiones que cada persona sí puede controlar, la comprensión marca una diferencia real. No porque el conocimiento sea mágico, sino porque las decisiones ignorantes tienen costos concretos. Cada año de deuda evitable es tiempo que no se recupera. Cada peso que se pierde por inflación es poder adquisitivo que no vuelve. Cada activo que no se construye es una oportunidad que el tiempo cierra de forma permanente. No existe la neutralidad financiera. Quien no toma decisiones activas sobre su dinero está tomando una decisión por omisión, y esa decisión tiene consecuencias. El dinero es uno de los temas más cargados de la vida humana, no solo porque es necesario para sobrevivir, sino porque está entretejido con el poder, la identidad, la libertad, las relaciones y el tiempo. Las decisiones financieras no son solo matemáticas, son psicológicas, sociales, culturales. Y por eso son tan difíciles de cambiar sin comprensión profunda. No alcanza con saber que hay que ahorrar. Hay que entender para qué sirve el ahorro, cómo funciona, qué lo erosiona, cómo convertirlo en algo que trabaje en lugar de simplemente existir. La verdad más incómoda sobre el dinero es que el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. El dinero perdido puede recuperarse. El tiempo en que ese dinero podría haber estado creciendo, no. Cada año de comprensión postergada es un año en que el sistema funciona en tu contra sin que lo sepas. Y cada año de comprensión aplicada, aunque imperfecta, aunque lenta, aunque con errores, es un año en que empiezas a usar el sistema en lugar de ser usado por él. El dinero no es simplemente lo que ganas, es el resultado de cómo decides, cómo entiendes, cómo actúas en el tiempo. Y en esa ecuación, lo único que depende completamente de ti es la comprensión. El resto, con suficiente tiempo y dirección correcta, suele seguir. Y ahora la pregunta no es cuánto dinero tienes, sino cuánto entiendes el sistema que lo mueve, porque esa diferencia es la que define si trabajas para el dinero o si el dinero empieza a trabajar para ti. Si este video cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete ahora a Mente Financiera y activa la campana, porque aquí no hablamos de trucos rápidos. Hablamos de entender las reglas reales del juego para que tomes mejores decisiones cada día. Y si quieres dar el siguiente paso, empieza hoy mismo, revisa en qué se fue tu dinero y pregúntate con total honestidad, ¿está trabajando para ti o contra ti?